Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Nuevamente vamos a tratar de dilucidar juntos cómo hacemos las actividades. Ahora ya estamos en la etapa de las actividades 3, ¿sí? Tercera etapa de las actividades. Vamos a trabajar con estas páginas, ¿sí? Les van a llegar, por supuesto, escaneadas, como les llegaron las otras. Y debido a lo último que sucedió, que es que la prese Sandra me comunicó que ustedes habían tenido algunas dificultades para resolver las consignas anteriores y eran del mismo libro y eran de un estilo similar, voy a pasar a comentar un poco qué es lo que encontramos en estas páginas y qué es lo que piden que hagamos las consignas. Si se acuerdan, en la actividad anterior, que fue la 2, se trabajó acerca de la definición de literatura, ¿sí? Se trabajó acerca de cómo la definición que nos brinda el diccionario es incorrecta, es una definición que no nos alcanza para entender verdaderamente qué es la literatura. También se trabajó acerca del concepto de ficción y de cuál es la función de la literatura, es decir, para qué le sirve tanto a los escritores como a los lectores la literatura. Perdón, pero suena ahí el teléfono, vamos a hacer algo coherente y es que le vamos a sacar el sonido. Bien, vamos a continuar, perdón. Vamos a trabajar ahora, digamos que terminando de completar, terminando de hacer más precisa esa definición de literatura que veníamos construyendo poco a poco, desde pensar en cómo trabaja un escritor y cómo trabaja un escultor y cómo es la característica del material del escritor, que es la escritura, y ahí trabajamos con jeroglíficos, ideogramas, etcétera, y después pasamos a pensar en, bueno, ¿sirve la definición que el diccionario me da? ¿No me sirve? ¿Por qué no me sirve? ¿Qué implica que se diga que es hacer cosas bellas con palabras? Bueno, ¿qué es la belleza? ¿Siempre la belleza es igual? No, ¿por qué? Etcétera. Venimos haciendo ese recorrido. Con esta última parte vamos a completar esa definición. Yo me estoy desdiciendo de lo que dije en el otro video que les armé. ¿Por qué? Porque en el otro les dije, bueno, vamos a trabajar con géneros y después pasamos a cosmovisiones, etc. Bueno, preferí terminar de ajustar definición de concepto de literatura porque me parece que quedaba incompleto y porque hace falta una vuelta más de rosca. Esto no quiere decir que no vayamos a trabajar géneros después. Lo que decidí hacer es achicar la cantidad de actividad que iba a dejar hoy para esta semana, es decir, hacer que la actividad 3 sea más breve, pero incluir este pedacito. Entonces, en la actividad de esta semana solo se van a encontrar con estas dos carillas que les mostré y con esta temática, terminar de cerrar la definición de literatura. La semana que viene trabajamos con géneros. Bueno, y después ya arrancamos quinto, y cuando arrancamos quinto empezamos con cosmovisiones. Cosmovisiones no va a ser algo nuevo. ¿Por qué no va a ser algo nuevo? Porque como dije en otro momento, concepto de literatura es tema de cuarto año. Cosmovisiones literarias también es un tema de cuarto año porque es donde empieza literatura y ustedes ya deberían saber que en escuela secundaria superior la literatura se organiza por cosmovisiones. Esas cosmovisiones son los que nos van a dar las temáticas de cada año. En cuarto ustedes vieron épica, mito, tragedia y esas fueron cosmovisiones, ¿sí? Mítico-legendaria, cosmovisión trágica, cosmovisión épica, etc. Bueno, olvidemos cuarto año y volvamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos acá en nuestro librito que venimos trabajando hace rato, que primero se habla de algo, tiene un subtítulo que dice la función poética. Cuando ustedes estaban en segundo o tercer año deben haber visto funciones del lenguaje. Informativa, apelativa, expresiva, poética, etc. Bueno, no lo vieron porque sí, todo tiene un sentido y ahora va a empezar como a juntarse información. Entonces, de lo que se trata acá es de revisar esa definición que habíamos visto anteriormente y ver cómo se expande, qué significaciones hay por detrás de esas definiciones. Dice, por ejemplo, todas las obras que se consideran literarias producen una suerte de placer vinculado con lo bello. Eso ya lo habíamos dicho.
El que lee una novela o un poema encuentra un goce particular diferente de otras formas de deleite. Ese goce que la literatura, como las obras artísticas en general, es capaz de generar, se denomina placer estético. Esa es precisamente la característica que define y diferencia la literatura de otros productos hechos con palabras. Ahí tenemos la primera diferenciación y lo primero con lo que completamos nuestra definición anterior. Porque nosotros habíamos dicho que la literatura eran productos hechos con palabras, pero que tenían que ver con lo bello. Y en algún momento nos preguntamos cómo diferenciábamos otros productos hechos con palabras de lo que es literatura. Bueno, acá viene a rescatarnos la idea, el concepto de placer estético. Entonces, los textos que forman parte de la literatura son textos que producen placer estético. Una noticia no produce placer estético, un reglamento no produce placer estético, etc. Bien, sigo leyendo, voy salteando partes y dice: la finalidad estética propia de las obras literarias se vale especialmente de la función poética. Esto es lo que ustedes aprendieron en segundo o tercero. Es decir, para lograr ese placer estético, en la literatura se hace uso de la función poética del lenguaje, porque sabemos que la materia prima del escritor es la escritura, por lo tanto el lenguaje. Esta función se caracteriza por interesarse en el mensaje mismo, no solo por lo que se dice, sino por cómo se lo dice. Esto significa que el lenguaje pasa a ser el protagonista del texto a través de una cuidada selección y combinación de palabras. En el primero de los trabajos, de los que hicimos con este libro, es decir, en el segundo trabajo, se habló un poco sobre ideogramas y en los ideogramas habíamos visto nosotros que la significación se lograba de acuerdo a la combinación, ¿sí? ¿Cómo se ponía? ¿Qué se ponía antes? ¿Qué se ponía después de esos signos? Esos ideogramas. Yo depende qué ideograma pongo primero y cuál pongo después, genero significaciones diferentes. Bueno, acá pasa algo parecido con la función poética. Genero significaciones diferentes y además lo que genero es un placer estético distinto de acuerdo a cómo combino los elementos. Para darse cuenta de cómo esto es así, piensen en la poesía y piensen en las canciones. No siempre en las canciones las cosas se dicen en el mismo orden en el que nosotros las diríamos en la vida cotidiana. A veces se cambian de lugar adjetivos, se desordenan frases y eso tiene que ver con la búsqueda de un placer estético. Porque las canciones, al estar dentro de uno de los géneros literarios, pertenecen a la literatura. Bien, después se ponen, ya habíamos hablado de Antonio Machado y retomando a Machado se pone ahí un pedacito de unos fragmentos, mejor dicho, de una poesía suya. Sigamos avanzando. Dice: el lenguaje literario. Dado que el lenguaje cobra una particular importancia en los textos literarios, es interesante analizar cuáles son los rasgos que lo caracterizan. Es decir, cuáles son las características del lenguaje literario específicamente. No se las voy a leer porque están ahí, dicen 1, 2, 3, 4, están en negrita los nombres. Por ejemplo, plurisignificativo, tiene la capacidad de crear su propia realidad, posee una entidad lingüística propia, es connotativo. Y después están las definiciones de cada una de esas cosas, así que no hay ningún problema. Paso a la página siguiente, que estaría siendo la número 15, porque la que leí hasta ahora fue la 14, y acá arrancamos con un subtítulo que dice: decidir qué es literatura, cuestión con la que venimos trabajando desde la actividad 1. Se estarán dando cuenta, haciendo este trabajo, que cuando yo les mandé la consigna de que me dijeran qué era para ustedes literatura, no pretendía que buscaran en el diccionario la definición, porque no iba a servir, y tampoco pretendía que me dieran una definición elevada, específica, precisa, teórica. No, quería la idea que ustedes tenían. Algunos de los trabajos que recibí, de los que todavía no hice las devoluciones, pero no me olvidé de ellas, han hecho, por ejemplo, ¿qué hicieron? Esperaron para entregarme el trabajo, no me lo entregaron la primera semana. Entonces, cuando recibieron la primera parte de las actividades, fueron y buscaron ahí por el mundo de internet o dentro de estos propios textos que yo les di y copiaron las definiciones. Entonces, esta definición del diccionario Sopena que nosotros venimos desarmando y mostrando cómo no funciona y por qué no funciona, es la definición que ustedes decidieron copiar y ponerme como respuesta a qué es para vos literatura de la actividad 1. Error, porque por confiarse de que lo que aparece en el libro o lo que está en el diccionario es lo que está bien,
teniendo la intención de hacer el trabajo lo mejor posible, eso lo entiendo, en vez de confiar en lo que a ustedes les parecía que era literatura, fueron y buscaron respuestas a un lugar que se suponía era seguro y al final no lo era, porque toda esta actividad 2 y esta de hoy, que es la 3, tuvo que ver precisamente con desarmar esa definición y mostrar cómo no funciona y por qué no funciona. Así que aprendamos de esto que de aquí en más a veces es importante confiar en lo que crean ustedes. Y cuando el docente les dice, responde esto de acuerdo a lo que vos creas, a lo que vos pensás, a lo que vos te parece, es desde ahí que tienen que responder. Bueno, continúo porque se está haciendo súper largo. Dice, decidir qué es literatura. Seguimos con todo el recorrido que venimos haciendo y dice, de manera que para llegar a una definición de literatura se pueden reunir los siguientes aspectos. Y acá como que vamos resumiendo y ajustando. 1. Es un producto humano que se realiza por medio de las palabras. 2. La presencia de lo bello es central a la hora de calificar una obra como literaria. Las obras literarias tienen claramente una función estética. 3. El concepto de belleza es variable, ya que está determinado por la época y por cada grupo social y cultural. Por lo tanto, lo que se considera literatura también cambia. 4. Los lectores y los autores tienen diferentes intenciones al abordar una obra literaria. Sin embargo, es legítimo considerar que ambos coinciden en buscar en la literatura un tipo particular de placer que puede denominarse placer estético. Esto sería como el resumen de todo lo que venimos viendo. Bien. Una conclusión posible, dice por acá, es pensar que todo lo que se lee como literatura es literatura. Y esto es interesante porque nos lleva al siguiente tema. Hay un párrafo ahí que explica por qué se dice eso y después se habla de algo que se llama canon literario. Importante que lo sepamos y que sepamos qué es. Leo el principio. Dice, la palabra canon significa lista o catálogo. En relación con el arte, se aplica al conjunto de obras consideradas como artísticas en un periodo determinado. Eso se enlaza con esta idea de que lo que se lee como literatura es literatura. ¿Por qué? Explico velozmente. El canon literario, digamos que es, imaginemos como una bolsa en la que se mete todo lo que se considera literario. Pero el canon cambia. Cambia con el tiempo, cambia de acuerdo a las épocas, porque a veces lo que se mete ahí adentro considerándolo literatura en una época, en otra no se lo considera literatura. O al revés, algo que no se consideraba literatura y no se ponía en esa bolsa en un momento, luego se considera literatura y se lo ubica ahí dentro. Un ejemplo bastante claro de esto son los diarios de viaje de Colón. Cuando Cristóbal Colón viaja a América para el descubrimiento, pseudo descubrimiento, etc., escribe unos diarios de viaje. Bueno, en su momento esos diarios se tomaron como textos informativos, como textos veraces, como textos que daban información certera. Hoy en día son considerados literatura, es decir, hoy en día nosotros consideramos a los diarios de Colón como una expresión literaria, donde hay lenguaje poético, donde hay un placer estético por detrás, etc. Bien. Sigo leyendo ahí un resaltado. La característica más importante del canon es su relativa inestabilidad, dado que el concepto de lo que es literatura resulta variable. Es lo que les acabo de explicar. Vayamos. Después hay muchas cosas alrededor de imágenes y cosas que son interesantes, pero como yo sé que en los escaneados no se ven bien, las voy a dejar pasar. Consignas. Guía de lectura 2. Son 4 consignas. 1. ¿Qué diferencia el lenguaje cotidiano del lenguaje literario? Lo charlamos al principio. 2. Expliquen por qué la noción de literatura cambia según el espacio y el momento. También lo vimos, está dando vueltas por acá. 3. Redacten una definición personal del término literatura, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando. 4. ¿Por qué puede decirse que el canon literario es inestable? Lo acabamos de decir. Así que, sencilla, más corta la actividad, pónganse las pilas, manden los trabajos, se los pido, por favor. Desde la escuela nos pidieron un relevamiento de cada curso y por materia, quiénes entregaron y qué entregaron. En mi materia, por el momento, recibí 5 actividades 1, nada más, y tengo una lista de 25 personas. De la 2 todavía no recibí nada. Y bueno, vamos a ver de la 3. Yo les aclaro lo siguiente, no me manden todos los trabajos juntos y no esperen a que nos veamos cara a cara para darme los trabajos, porque no es la idea. La idea es que me los envíen. Entonces, por favor, pónganse las pilas. Bueno, les mando un beso, espero que se cuiden, se lío, que se queden en casa, que se laven las manos si salen, que traten de salir lo menos posible y paciencia. Besos.